El horrible viaje de Ángel Nieves Díaz, ejecutado en Florida en 2006 por asesinato, quien negó su culpabilidad hasta su último aliento. Realizó una espectacular fuga de prisión en Puerto Rico. Permaneció fugitivo durante años y luego cometió otro crimen sangriento. Apodado el Padre de la Muerte, la vida de Ángel Nieves Díaz fue una larga cadena de violencia y negación. ¿Era realmente inocente como afirmaba, o fue esta la última mentira de un criminal a sangre fría? Hoy desvelaremos la historia completa de Ángel Nieves Díaz, desde sus primeros pasos en el camino del crimen hasta sus últimas comidas, sus últimos momentos en la cámara de ejecución y los misterios de su ejecución fallida. Debido a la naturaleza seria del caso, se recomienda discreción al espectador. El 29 de diciembre de 1979, en Little Gables, Florida, la paz del Velvet Swing Lounge, un club de striptease, fue destrozada por un brutal robo. Ángel Nieves Díaz, junto con dos cómplices, Ángel Sammy Toro y otro hombre que nunca fue capturado, amenazaron a todos los empleados y clientes, y los encerraron en un baño público. En el caos, Joseph Nagy, el gerente del club de 49 años, fue asesinado a tiros. Es importante destacar que no hubo testigos directos del momento en que el señor Nagy fue asesinado, ya que todos estaban detenidos. Esta falta de testigos directos se convertiría en una gran caja de misterio en todo el caso, planteando preguntas sobre quién apretó el gatillo y el verdadero papel de Díaz. Recuerde el detalle de la caja de fósforos con la huella dactilar. Reaparecerá y jugará un papel crucial para sacar a Díaz a la luz. La vida de Joseph Nagy. El gerente del club contrastaba completamente con la de Ángel Nieves Díaz. Mientras Nagy tenía una vida estable, trabajando duro para construir una carrera y cuidar de su familia, Díaz se deslizó por el camino del crimen desde muy temprana edad. Joseph Nagy era un hombre de mediana edad de 49 años, esforzándose por administrar el Velvet Swing Lounge. Su vida fue una serie de días de trabajo diligente, quizás para mantener a su familia o para cumplir un sueño. Su familia y amigos probablemente lo veían como un pilar, una persona confiable. Podemos imaginar los altibajos por los que había pasado para llegar a su posición actual, un hombre que había probado los sabores de la vida. Nunca esperó que el cruel destino lo llevara a un encuentro con un demonio llamado Ángel Nieves Díaz. Tuvo una vida tranquila sin relación con el mundo de Lampa, sin embargo se convirtió en víctima de un brutal robo, terminando su vida trágicamente. Pero había un detalle sobre Joseph Nagy, que ni siquiera su familia conocía: un anillo especial que siempre usaba, un recuerdo que sería clave para una parte de la investigación más adelante. La vida de Ángel Nieves Díaz, apodado Papo la Muerte o Padre de la Muerte, es un testimonio de una temprana caída en desgracia. Nacido en Puerto Rico el 31 de agosto de 1951, Díaz entró en el mundo del crimen y las drogas cuando era adolescente. Se casó mientras estaba en la escuela secundaria, pero la abandonó en su tercer año. A los 17 años, Díaz fue arrestado por posesión de heroína. A los 24 disparó e hirió a un oficial de policía durante un robo a mano armada y fue sentenciado a 5 u 8 años de prisión. Según los psicólogos criminales, el comportamiento criminal repetido desde una edad temprana es a menudo un signo de trastorno de personalidad antisocial, donde el individuo carece de empatía e ignora las consecuencias de sus acciones. Díaz mostró un patrón claro de escalada de violencia. En julio de 1978, mientras cumplía su condena, mató al director de un centro de rehabilitación de drogas, apuñalándolo 19 veces mientras la víctima dormía. Este fue un acto brutal que demostró frialdad y sed de sangre. Díaz fue declarado culpable de asesinato en segundo grado y sentenciado a 10 o 15 años de prisión. En 1979, Díaz llevó a cabo una audaz fuga de la penitenciaría estatal de Río Piedras, casi golpeando a un guardia hasta la muerte. Luego huyó a Florida, continuando con su ola de crímenes. Acciones como escapar de prisión, usar alias y continuar cometiendo crímenes inmediatamente después de su liberación muestran el desprecio de Díaz por la ley
y una determinación inquebrantable de mantener su estilo de vida criminal. Aquí hay 5 señales de advertencia que todos deberían conocer. Un historial de violencia, falta de remordimiento, comportamiento impulsivo, infracción frecuente de la ley y una tendencia a culpar a los demás. El caso de Joseph Nagy es un cuadro multifacético con muchas perspectivas diferentes. Desde la perspectiva de la víctima, la muerte de Joseph Nagy fue un final trágico para una vida ordinaria. Era solo un gerente haciendo su trabajo atrapado en un robo horrible y brutalmente asesinado. Su muerte no solo se cobró la vida de un individuo, sino que también dejó un dolor inconsolable para su familia y seres queridos. Por parte del criminal Ángel Nieves Díaz, afirmó constantemente su inocencia. Durante su arresto y juicio mantuvo una actitud desafiante, despidiendo a sus abogados y representándose a sí mismo. ¿Era esta la verdad o solo el último truco de un criminal astuto que intentaba manipular el sistema legal? Díaz afirmó que su cómplice Ángel Sammy Toro fue quien disparó a Nagy. Esto crea una perspectiva compleja, ya que ambos sospechosos tenían razones para culpar al otro. Los testigos, en su mayoría empleados y clientes del Velvet Swing Lounge, estaban todos encerrados en el baño público cuando ocurrió el crimen. No presenciaron directamente el momento en que Joseph Nagy fue asesinado a tiros, pero fueron los primeros en descubrir el cuerpo y enfrentar el caos después del robo. Sus testimonios, aunque no señalaban al tirador, ayudaron a esbozar el contexto del crimen y proporcionaron detalles importantes sobre el número y el comportamiento de los ladrones. La familia de Joseph Nagy tuvo que enfrentar una pérdida irreemplazable y un deseo de que se hiciera justicia. Esperaban respuestas sobre quién le quitó la vida a su ser querido. Su dolor e indignación fueron las fuerzas impulsoras detrás de la investigación. Esperaban que el perpetrador pagara por su crimen. La familia de Ángel Nieves Díaz también sufrió mucho. A pesar de ser parientes de un hombre condenado a muerte, tenían sus propios sentimientos, quizás dolor, vergüenza o incluso una creencia en la inocencia de su pariente. Tuvieron que vivir con la etiqueta de familia de un asesino, enfrentando el juicio de la sociedad. El caso de asesinato de Joseph Nagy inicialmente parecía estar estancado debido a la falta de testigos directos. Sin embargo, los investigadores no se dieron por vencidos. La huella dactilar de Díaz fue encontrada en una caja de fósforos dejada en la escena del crimen, convirtiéndose en la primera pieza crucial de evidencia física que lo vinculaba a la escena. Este fue un gran avance en la investigación. Luego, en febrero de 1981, Díaz fue arrestado por cargos no relacionados de asalto y armas en Connecticut. Dio a la policía un nombre falso, Emilio Báez, y fue liberado bajo fianza. Pero antes de que la policía descubriera la verdadera identidad de Díaz, éste había huido. Unos meses después, fue arrestado nuevamente por un cargo federal de armas en Middletown, Connecticut. Mientras esperaba el juicio, Díaz fue llevado al Centro Correccional de Hartford, y una vez más, en agosto de 1981, escapó con otros 3 reclusos a punta de cuchillo a un guardia y golpeando a otro. Estas continuas fugas mostraron la imprudencia y peligrosidad de Díaz. El mayor punto de inflexión llegó en 1983, cuando la entonces novia de Díaz le dijo a la policía que Díaz estuvo involucrado en el asesinato de Nagy. Este testimonio, junto con la huella dactilar en la caja de fósforos, fue suficiente para que la policía acusara a Díaz y Toro del asesinato de Nagy. Toro se declaró culpable de asesinato en segundo grado y recibió una sentencia de cadena perpetua. Durante el juicio de Díaz en 1986, el testimonio de Ralph Gallus, un compañero de celda en el condado de Dade, que cumplía una sentencia de 20 años por asesinato en segundo grado, se volvió críticamente importante. Gallus testificó que Díaz había confesado en su celda que le había disparado a Nagy. Los investigadores no sabían en ese momento que el testimonio de Gallus sería retractado más tarde, creando una gran grieta en el caso y planteando una controversia interminable sobre la imparcialidad de la sentencia de muerte. Os amamos. La vida de Ángel Nieves Díaz fue una larga serie de persecuciones espectaculares, fugas
y falsas identidades. Después del asesinato en Puerto Rico y la violenta fuga de la Penitenciaría Estatal de Río Piedras Díaz, huyó a Florida. Este fue el comienzo de un viaje como fugitivo internacional, mientras intentaba esconderse en un nuevo mundo. Díaz vivió como un fantasma cambiando constantemente su identidad y ubicación. Usó el alias Emilio Báez y cuando fue arrestado en Florida por delitos menores, logró escapar bajo fianza. De Florida huyó al norte a Connecticut en un intento de evadir el alcance de las autoridades estatales. En Connecticut, continuó cometiendo crímenes y fue arrestado por cargos federales de armas. Incluso mientras estaba detenido en el Centro Correccional de Hartford, Díaz protagonizó otra audaz fuga, demostrando una vez más su capacidad para evadir la captura y su naturaleza peligrosa. Aunque no hay pistas específicas de que Díaz viajara a países que no fueran Puerto Rico y Estados Unidos, su constante movimiento entre estados y el uso de diferentes identidades muestran un esfuerzo implacable por evitar la captura. Su vida como fugitivo fue de máxima alerta, siempre listo para escapar. Hubo 3 veces en que Díaz estuvo a punto de ser atrapado mientras estaba en Connecticut. Una vez cuando la policía lo identificó otra vez, cuando fue arrestado por un cargo de armas, y nuevamente cuando escapó con éxito de prisión. Cada vez que se salía con la suya, Díaz se volvía más imprudente. El juicio de Ángel Nieves Díaz, en 1986, fue una obra dramática que reflejó la tensión y la complejidad del sistema de justicia. Díaz fue acusado de asesinato en primer grado por la muerte de Joseph Nagy. Durante el juicio se involucró en un comportamiento impactante, amenazar a los testigos, despedir a sus abogados y representarse a sí mismo. Esta fue una estrategia legal arriesgada, pero Díaz, siempre confiado y desafiante, eligió seguir ese camino. Según los expertos legales, la autodefensa en un caso criminal grave como el asesinato en primer grado es extremadamente peligrosa. Requiere un amplio conocimiento de la ley, los procedimientos judiciales y la capacidad de argumentar bajo alta presión. Díaz afirmó que Ángel Sammy Toro fue quien cometió el asesinato. Esta fue una táctica para culpar a su cómplice con la esperanza de crear dudas en la mente del jurado. Sin embargo, el testimonio de Ralph Gallus, un compañero de celda de Díaz, jugó un papel crucial en su condena. Gallus testificó que Díaz había confesado haberle disparado a Nagy en su celda. Aunque Díaz hablaba mal inglés y Gallus no entendía español, los dos se comunicaban mediante señales con las manos. La fuerte dependencia del testimonio de un compañero de celda hizo que el caso fuera controvertido. En el sistema legal, el testimonio de los presos a menudo se examina con lupa, porque puede haber motivos de interés propio como una sentencia reducida o protección. El jurado sentenció a Díaz a muerte por un voto de 8-4. Esto demostró que el jurado creyó la evidencia incriminatoria, incluida la huella dactilar y el testimonio de Gallus, a pesar de las dudas sobre la autenticidad de una confesión hecha a través de señales con las manos. La decisión del jurado no solo se basó en pruebas físicas, sino que también estuvo influenciada por la actitud de Díaz en el tribunal, su arrogancia y su comportamiento amenazante. El caso de Ángel Nieves Díaz fue controvertido no solo por las pruebas, sino también por las confesiones retractadas y su fiabilidad. Después de su condena, Díaz mantuvo constantemente su inocencia hasta su muerte, creando una niebla de incertidumbre sobre la verdad. El quid de la controversia reside en el testimonio de Ralph Gallus, el compañero de celda de Díaz. Gallus había testificado que Díaz confesó haberle disparado a Nagy en prisión. Sin embargo, Gallus luego retractó este testimonio. Esto planteó inmediatamente grandes preguntas sobre la validez del veredicto. Si el testimonio más importante fue retirado, ¿podría la sentencia seguir considerándose justa? La lingüística forense podría usarse para evaluar la autenticidad de una confesión, pero en este caso, con la comunicación a través de señales manuales y una barrera del idioma, el análisis se vuelve mucho más complicado. ¿Entendió mal Gallus a Díaz o tuvo un motivo para mentir? Los expertos estaban divididos. Algunos creían que Gallus podría haber dicho la verdad inicialmente
y luego retractarse debido a la presión o algún tipo de trato. Otros creían que el testimonio de Gajus no era confiable desde el principio debido a la barrera del idioma y el potencial de manipulación. El hecho de que Toro, el supuesto cómplice, se declarara culpable de asesinato en segundo grado y recibiera una sentencia de cadena perpetua, añade complejidad al caso. Si Toro se declaró culpable, ¿por qué Díaz fue sentenciado a muerte por el mismo crimen, mientras siempre mantuvo su inocencia? Esto crea una inconsistencia difícil de explicar. ¿Qué piensas tú? Comenta a continuación. ¿Crees que lo que dijo Díaz era cierto? ¿Era realmente inocente o fue solo la última sofistería de un asesino? El 13 de diciembre de 2006, en la prisión estatal de Florida, cerca de Rayford, tuvieron lugar las últimas horas de Ángel Nieves Díaz, las últimas 24 horas. El 12 de diciembre de 2006, 24 horas antes de su ejecución, Ángel Nieves Díaz rechazó todas las actividades finales habituales. No solicitó una última comida especial, no recibió visitas de familiares, ni las llamadas telefónicas y cartas habituales, que suelen hacer los presos condenados a muerte. Su estado de ánimo fue descrito por los guardias, y un capellán como frío, indiferente y resuelto en la defensa de su inocencia. Parecía haber aceptado su destino, pero no su condena. Aunque Díaz se negó a pedir una última comida, la prisión le sirvió una comida estándar de pavo desmenuzado, con condimento para tacos, queso rallado, arroz, frijoles, pintos, tortillas crujiente de manzana y té helado. Sin embargo, lo rechazó todo sin tocar un solo artículo. ¿Por qué Díaz rechazó la última comida? Esto podría decir mucho sobre su psicología. Algunos psicólogos sugieren que fue un acto final de resistencia, una forma de afirmar su autonomía frente a una muerte no deseada. También podría ser un signo de desesperación o simplemente una negación de la realidad, no aceptando los rituales de un hombre condenado. Comparado con otras famosas últimas comidas que a menudo son banquetes suntuosos, que expresan los últimos deseos de los condenados, la negativa de Díaz muestra una mentalidad particular, posiblemente una adhesión inquebrantable a su afirmación de inocencia. En la sombría cámara de ejecución ante los testigos, Ángel Nieves Díaz pronunció su declaración final en un tono firme y desafiante. El estado de Florida está matando a un hombre inocente. El estado de Florida está cometiendo un crimen porque soy inocente. La pena de muerte no es solo una forma de venganza, sino que también es un acto cobarde de los humanos. Lamento lo que me está pasando a mí y a mi familia, quienes han pasado por esto. Estas palabras no fueron solo una negación de culpabilidad, sino una acusación directa contra el sistema legal, mostrando que creyó en su inocencia hasta su último aliento. La ejecución de Díaz causó una ola de controversia sin precedentes. Todo el proceso duró unos 34 minutos en lugar de los habituales 7.5 minutos. Y Díaz requirió una dosis adicional de drogas para ser ejecutado. Su familia afirmó que fue una ejecución fallida. Gretel Plessinger, portavoz del Departamento de Correcciones de Florida, declaró inicialmente que Díaz no sintió dolor y que una afección hepática fue la causa del retraso. Sin embargo, la familia negó que Díaz tuviera tal afección. Una investigación posterior concluyó que hubo negligencia en la colocación de las agujas en los brazos de Díaz. Las agujas habían atravesado las venas, lo que provocó que las drogas no fueran directamente al torrente sanguíneo, sino que se inyectaran en el tejido blando. Esto prolongó significativamente el tiempo antes de la muerte. Las fotos publicadas en 2014 por The New Republic mostraron una horrible decoloración en los brazos del recluso, evidencia de un doloroso proceso de ejecución. Con la dolorosa muerte de Ángel Nieves Díaz, este capítulo del caso se cerró, pero abrió un debate nacional sobre el método de inyección letal y la humanidad de la pena de muerte. El gobernador Jeb Bush tuvo que posponer todas las ejecuciones pendientes hasta nuevo aviso, hasta que el nuevo gobernador Charlie Crist levantó la prohibición. La muerte de Ángel Nieves Díaz ha dejado un legado complejo y preguntas que siguen sin respuesta. Aunque fue ejecutado, las controversias en torno a la imparcialidad de su juicio y el incidente durante su ejecución aún resuenan.
El caso Díaz provocó cambios significativos en los procedimientos de pena de muerte en Florida. Su ejecución fallida obligó al Estado a revisar sus protocolos de inyección letal, lo que llevó al gobernador Jeb Bush a suspender temporalmente las ejecuciones. Esto impulsó investigaciones y mejoras en el proceso para garantizar que las futuras ejecuciones se llevaran a cabo de manera más humana. También contribuyó al debate nacional más amplio sobre la legalidad y la moralidad de la pena de muerte. Sin embargo, quedan preguntas sin respuesta. ¿Fue Ángel Nieves Díaz realmente inocente como afirmó hasta su último aliento? ¿Habría cambiado el testimonio retractado de Ralph Gallus el resultado del caso si se hubiera reconsiderado antes de la ejecución? Estas preguntas siguen siendo un caso sin resolver en los corazones de quienes se preocupan por la justicia. Este caso nos enseña la importancia de la precisión en los procedimientos penales, especialmente en los casos de pena capital. Enfatiza que todas las pruebas y testimonios deben examinarse con la mayor minuciosidad y objetividad posible. También es un recordatorio de la complejidad de la mente criminal y las limitaciones del sistema de justicia para comprender plenamente los motivos y verdades ocultos. Si tienes alguna información relacionada con este caso o pensamientos profundos sobre lo sucedido, compártelos en los comentarios a continuación. ¿Debería reabrirse el caso de Ángel Nieves Díaz para aclarar los misterios restantes